¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches, el Señor los bendiga. Nuevamente, hermanos, estamos de regreso, gracias a Dios que ya estamos en un año más, después de todo lo que pasamos el año anterior, hermanos, el 2020, pues gracias a Dios que nos permite nuevamente estar aquí en nuestro curso de Conociendo la Palabra de Dios, en la lección número 6, después de un descanso de 3 semanas, de un receso de 3 semanas, nuevamente el Señor nos permite volver a estar aquí. Y pues hacer la invitación, ¿verdad, hermanos? Exhortarlos a que, como hemos estado hasta diciembre del año pasado, pues que todos los martes a las 8 de la noche estemos aquí pendientes, estemos puntuales, estemos apuntando para aprender más acerca de la palabra del Señor. Es un gusto para mí, hermanos, es un gozo, es una bendición nuevamente volver a estar aquí compartiendo con ustedes. Ya extrañaba estar aquí, ya extrañaba estar estudiando la palabra del Señor junto con todos ustedes. Entonces vamos a regocijarnos y vamos a adentrarnos en nuestra siguiente lección. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Miren, nuestra siguiente lección es la lección número 6, que es acerca de los libros poéticos y sapienciales. Si recuerdan, lo último que vimos fue la segunda parte de los libros históricos. Sí, esa fue la lección número 5. Recuerden que los libros históricos los dividimos en 2 secciones o en 2 lecciones debido al extenso número que son 12 libros. Entonces nos abarca un poquito más de tiempo. Y ahora vamos con la lección número 6, que son los libros poéticos y sapienciales. Antes de pasar, hermanos, me gustaría que hiciéramos una oración para darle gracias al Señor y para pedir de su guía. Amén. Entonces cierren sus ojos, por favor, inclinen su cabeza, estemos todos atentos a lo que la palabra del Señor nos va a enseñar el día de hoy. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, en esta noche, por la bendición que nos das, Dios Santísimo, de estar aquí reunidos nuevamente, Padre, en tu nombre, Señor, aunque esté cada uno de nosotros, Señor, en diferente lugar, en nuestras casas, Padre, que nuestro espíritu, Señor, esté unánime, Señor, que nuestros espíritus, Señor, estén juntos, Padre, a pesar de la distancia, Señor. Que tu palabra, Señor, nos una, Señor, en un solo cuerpo, en un solo sentir, en un solo corazón, Padre. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que en esta noche, Padre, hables a nuestras vidas, Señor, que en esta noche toques nuestros corazones, Padre, que en esta noche tú nos guíes, nos inspires y que tu palabra, Señor, nuevamente nos sea revelada a todos nosotros. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, sé exaltado, Padre, y úsame, Señor, para que tu palabra sea extendida. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a proseguir pues con nuestra lección número 6 de los libros poéticos y sapienciales. Bien, esta serie, hermanos, de libros consta de 5 libros que hablan acerca de diferentes temas, que hablan acerca de diferentes tópicos relacionados todos con la vida diaria de nosotros, de los seres humanos. Se fijan, son 5 libros donde la sabiduría, la oración y los cánticos de alabanza tienen un papel protagonista, tienen un papel predominante. Es lo que más resalta, lo que más sobresale en estos 5 libros: la alabanza, la oración y los cánticos de alabanza. Digamos que es, la sabiduría, dije la alabanza, la sabiduría, la oración y los cánticos de alabanza son la base sobre la cual se desarrollan estos 5 libros. Su contenido temático, como lo estaba mencionando, abarca diferentes aspectos de la vida propia, como el autodominio, la amistad sincera, ahí en Job 22:1, el autodominio en Proverbios 12:18, la fidelidad conyugal en Proverbios 5:15 al 20, la generosidad, la práctica de la justicia, etcétera. Podemos seguir aquí haciendo una lista interminable de todos los temas que abarcan estos 5 libros. Simplemente el de Proverbios, hermanos, hay capítulos en los que cada proverbio nos habla de un tema diferente, de la lengua, de la sabiduría, de cómo educar a los hijos, de la disciplina, del perdón, de cómo controlarnos, del autodominio, etcétera. Entonces sería muy larga la lista de todos los temas, por lo tanto, pues nada más pusimos como ejemplo aquí estos temas y los pasajes donde los podemos encontrar. Amén, hermanos. Entonces son 5 libros que nos hablan de temas, por decirlo así, comunes, de temas de nuestra vida, pero que a final de cuentas, lo vamos a descubrir, tienen una enseñanza que nos lleva a acercarnos al Señor. Amén, hermanos. Bien, siguiendo con la introducción,
Con el prefacio, antes de entrar de lleno a los 5 libros, al estudio de los 5 libros, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la poesía hebrea, que ya lo había mencionado yo anteriormente en la lección 1. En la lección 2 también, la poesía hebrea es diferente a la poesía que nosotros conocemos, a la poesía española o incluso inglesa, o más bien la poesía más occidental. La poesía hebrea tiene un modo de ser diferente, un modo de componerse diferente al que nosotros tenemos. Aquí vamos a ver que la poesía hebrea carece de rima tónica o de frases, y en su lugar nos ofrece una rima de ideas, por mencionarlo de alguna manera, mejor conocida como paralelismo, ¿sí? Es decir, nosotros en español, la poesía, estamos acostumbrados a que, digamos, por mencionar algo, Anita lava la tinita, ¿sí? Entonces, esa es la rima tónica, de que las últimas sílabas de la última palabra de la oración rime o tenga una terminación similar o igual a las del renglón de abajo, el de abajo, el de abajo. Así lo podemos ir viendo. Esa es la rima tónica, esa es la poesía que nosotros conocemos. Pero la poesía hebrea tiene otro tipo de rimas, como estamos viendo aquí, se llama paralelismo, ¿sí? Que es una rima de ideas, por mencionarlo de alguna manera. Sí, es importante que comprendamos esto, hermanos, para que entendamos por qué se les llama libros poéticos, porque si lo leemos nosotros con nuestra idea preconcebida de lo que es un poema, de lo que es una poesía, no lo vamos a entender así. Pero ya cuando entendemos que la rima que se utiliza en la poesía hebrea es diferente, es de ideas, entonces entenderemos mejor por qué se llaman libros poéticos. Dentro de estos paralelismos, hermanos, hay 3 paralelismos principales, que son el sinónimo, el antitético y el sintético. Amén. Entonces, ahorita vamos a ver cuál es cada uno de ellos, en qué consiste, en dónde los encontramos, en dónde podemos ver este tipo de paralelismos, para que nos quede un poquito más claro. Amén, hermanos. Cabe señalar que este tipo o esta rima está más utilizada en el libro de los Salmos, en el libro de Proverbios y en el libro de Cantar de los Cantares. El libro de Eclesiastés y el libro de Job están también compuestos. Bueno, Eclesiastés es mayormente una prosa, Job tiene partes de ambos, pero estos tipos de paralelismos los encontramos más fácilmente en Salmos, Proverbios y Cantares. Ahorita vamos a ver. Bien, aquí están los tipos de paralelismo. El primero que veíamos es el sinónimo. El paralelismo sinónimo consiste en 2 ideas iguales, ¿sí? O en expresar la misma idea con palabras distintas, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos este pasaje del Salmo 15, versículo 1, donde dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Esa es una idea, ¿sí? Y luego, ¿quién morará en tu monte santo? Esa es la segunda idea. Entonces tenemos 2 ideas, ¿sí?, que son similares, que quieren expresar lo mismo, pero utilizando distintas palabras, ¿sí? Repito este pasaje, Salmo 15:1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Primera idea. ¿Quién morará en tu monte santo? Segunda idea. Amén, hermanos. Este es el paralelismo sinónimo, es decir, 2 ideas o la misma idea pero expresada de 2 formas diferentes con palabras distintas. Ese es el paralelismo sinónimo. Luego viene el antitético, que es lo contrario, sí, es la oposición o contraste de 2 ideas. Si aquí tenemos o hablamos de una misma idea expresada de diferentes maneras, aquí hablamos de 2 ideas distintas, ¿sí?, de 2 ideas que nos van a llevar a diferentes caminos, a diferentes lugares, como por ejemplo vemos aquí en el Salmo 37:22, dice: porque los benditos de él heredarán la tierra. Esa es la primera idea. Aquí viene la segunda idea: y los malditos de él serán destruidos. ¿Sí? Estamos viendo el contraste, la antítesis, es decir, el choque de ideas contrarias en un mismo versículo. Vamos a repetirlo, dice: porque los benditos de él heredarán la tierra, primera idea, ¿sí?, primera expresión, primera oración.
y los malditos de él serán destruidos. Segunda idea, segunda oración, segunda expresión, totalmente contraria a la que habíamos visto, ¿sí? Mientras la primera idea, la primera oración nos indica que quienes creamos en Él, quienes seamos bendecidos por Él, heredaremos la tierra, dice que quienes sean malditos por Él, ¿sí?, serán destruidos. Salmo 37, 22. Amén, hermanos. Entonces aquí vamos dos tipos de paralelismo. El sinónimo, que es expresar una idea con dos oraciones conformadas por palabras distintas, y luego el antitético, ¿sí?, el contrario. Recordemos, como en la escuela, ¿sí?, los sinónimos y los antónimos. Sinónimo es parecido, antónimo, antitético es contrario. Dos ideas contrarias que se complementan entre sí dentro del mismo pasaje. Amén, hermanos. Hasta aquí llevamos dos tipos de paralelismo. Vamos a ver el tercero. El tercero es el paralelismo sintético, que es una síntesis, que es algo que está sintetizado, pues son dos materiales, por ejemplo, en química, dos compuestos que se juntan para crear uno diferente, ¿sí? Entonces, esto es el paralelismo sintético, dos ideas que se juntan, que se complementan para crear una gran idea principal. Vamos a verlo. Aquí, como podemos leer, dice, este sucede cuando un segundo elemento complementa la idea del primer enunciado, ¿sí? Que es lo que decíamos. Son dos enunciados que, digamos, el uno sin el otro no pueden estar completos, ¿sí? El uno no tiene sentido sin el otro, entonces se juntan y forman un solo enunciado grande, un solo enunciado principal. Como aquí en el Salmo 19, versículo 8, donde dice, los mandamientos de Jehová son rectos. Primera idea, primera oración, primer enunciado. Alegran el corazón. Perdón, es el primero. Hasta aquí es el primero, hasta el punto y coma. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. Ese es el primer enunciado. El segundo enunciado es, el precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. ¿Sí? ¿Qué sucede en este paralelismo? Pues que el segundo enunciado viene a enriquecer, viene a ser más fuerte, viene a corroborar la idea del primer enunciado. ¿Sí? Salmo 19, versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. ¿Sí? No son contrarias, no son ideas distintas, sí son ideas distintas, pero se complementan una con la otra. Lo que quise decir es que no son contrarias, que no es la misma idea expresada de diferente manera, sino que son dos ideas diferentes, ¿sí?, juntas en una sola gran idea. Amén. Dentro de este paralelismo sintético hay un subtema, o hay otro paralelismo, un subparalelismo lo podríamos llamar, que es el paralelismo progresivo, el cual consiste en repetir las ideas del versículo anterior, como en el Salmo 145, 18. Vamos a buscarlo, hermanos. Salmo 145, versículo 18, dice... acá lo tengo. Sí, Salmo 145, versículo 18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. ¿Sí? Aquí sí es repetir, ¿sí?, lo que dijo la primera oración, lo que dijo el primer enunciado, repetirlo en un segundo, también para fortalecer la idea principal de dicho pasaje. Amén, hermanos. Entonces, estos son nuestros tres tipos de paralelismo, ¿sí? El sinónimo, el antitético y el sintético, ¿sí? El sinónimo, una sola idea expresada de dos formas distintas dentro de un mismo pasaje. El antitético, dos ideas contrarias, dos ideas que se oponen, ¿sí?, también expresadas dentro de un mismo pasaje. Y el sintético, dos ideas diferentes que no necesariamente se oponen, o mejor dicho, que no se oponen, ¿sí?, pero que son complementarias una de la otra. Y bueno, su subtema, su subdivisión, el progresivo, en donde la primera idea es repetida en la segunda idea. Amén, hermanos. Entonces, esta es la base de prácticamente todos los salmos.
todos los salmos están escritos así, toda la poesía hebrea está escrito así. Entonces es lo que vamos a estar viendo cuando nosotros leamos estos libros, cuando nosotros nos encontremos leyendo estos libros. Pongamos atención a esto, ¿sí? Pongamos atención a, mira aquí, este es paralelismo sintético, porque la primera idea se está complementando con la segunda. Mira, este salmo está escrito en un paralelismo antitético, porque la segunda idea es totalmente contraria a la primera, etcétera. Amén, hermanos. Entonces, esta es la forma en la que la poesía hebrea se escribe, y es la que tenemos nosotros escrita en nuestra palabra. Estos tres tipos de paralelismos, de rimas, de ideas, no de rimas tónicas, de palabras, de las sílabas tónicas, de la última palabra de cada enunciado. Amén, hermanos. Entonces, vamos a continuar, pues ahora sí, viendo nuestro primer libro, que es el libro de Job. El libro de Job, hermanos, bueno, pues es un libro muy hermoso, un libro que yo creo que todos lo hemos leído o conocemos al menos alguna parte o la historia de Job. Sí, un libro que tradicionalmente, según la cultura masorética de los judíos, sí, recordemos que los masoretas eran aquellos que se dedicaban a transcribir la palabra de un rollo a otro para tenerla extendida en todo el territorio de Israel. Esos eran los masoretas. Entonces, según la tradición de los masoretas, este libro fue escrito por Moisés, aunque no está confirmado, según ellos, sus estudios, su tradición, sus relatos antiguos, ellos dicen que lo escribió Moisés, que Moisés conoció esta historia de Job cuando él salió huyendo de Egipto, porque había matado precisamente a un egipcio en pro de la vida de un judío, de un israelí. Entonces, cuando él sale huyendo de Egipto, que se va vagando por el desierto, es donde él escucha esta historia. ¿Por qué? Porque él se va a una región cercana a donde Job era originario, que es en la ciudad de Uz, ¿sí? O de Oz, en hebreo es la ciudad de Oz. Nosotros aquí en la Biblia lo tenemos como la ciudad de Uz. Nos menciona la palabra que Job era un nombre de Uz. Entonces, Moisés estaba por esas regiones y se cree que estando él por ahí en Madián, conoció esta historia de Job, conoció el relato de lo que Job había vivido, y es por eso que los masoretas le atribuyen la escritura de este libro a Moisés, aunque no está totalmente confirmado, ¿verdad? Este es nada más un relato que ellos tienen, pero realmente pues su autor podemos decir que es una persona anónima, ¿sí? Su nombre original en hebreo es Ayob, ¿sí? O si lo pronunciamos en español es Iyob, pero en hebreo se pronuncia Ayob. Y dentro de él pues podremos o encontramos, hermanos, el tema central. Es una pregunta que yo creo que todos nos hacemos casi todos los días, es ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué a la gente buena le va mal? ¿Por qué a los que intentamos hacer las cosas según la palabra de Dios tenemos sufrimientos, calamidades, pruebas, tantas dificultades, hermanos? ¿Por qué? Ese es el tema central de Job, ¿sí? De eso es de lo que se trata este hermoso libro de Job. Podemos ver aquí en el segundo punto que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso está ahí en Job capítulo 1, versículo 1. Y a pesar de eso, es víctima de una serie de catástrofes que lo dejan sin hijos, sin propiedades, enfermo, sin su tierra, sin su ganado y todavía con una esposa que le dice maldice a Dios y muérete. Pero a pesar de eso, hermanos, él nunca reniega del Señor, ¿sí? Esto es lo maravilloso, esto es lo asombroso, esto es lo que hace al libro hermoso, es lo que lo hace único, el hecho de saber que una persona que sufrió tanto así, en un instante, perdió todo, en un instante desapareció todo lo que él tenía, hermanos, y a pesar de eso él nunca pecó, ¿sí? Dice la palabra que de su boca nunca salió ningún tipo de maldición o palabra mala, palabra vana, palabra en contra del Señor, ¿sí? Sino que él pues sí se afligía y sí preguntaba, ¿por qué, Señor? Sí estaba dentro de él el decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿Sí?
pero a pesar de eso no pecó en contra del Señor. Y algo muy interesante, hermanos, que tenemos que aprender de este libro, que estaba yo reflexionando cuando estaba estudiando, puse por ahí en YouTube el libro de Job narrado, y mientras lo estaba escuchando, yo reflexionaba en algo de que Satanás, hermanos, el enemigo, no conocía el corazón de Job. Sabía quién era Job, conocía su entorno, conocía todo lo que tenía, conocía que él era un hombre recto, ¿sí? Pero realmente no conocía su corazón. Y eso a mí me da una esperanza, hermanos, una fuerza de saber que el enemigo, hermanos, no puede entrar a nuestras vidas, ¿sí? Mientras nosotros tengamos una relación seria, una relación fuerte con el Señor. Mientras nosotros no le abramos la puerta, mientras nosotros seamos como Job, ¿sí? Temerosos de Dios y apartados del mal, el enemigo no va a poder entrar a nuestro corazón, no va a poder conocer nuestro corazón. Satanás no pudo conocer el corazón de Job porque Job era un hombre que confiaba en Dios, era un hombre que creía en Dios, era un hombre que oraba, era un hombre que se postraba delante del Señor. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que aparte de que nos enseña la reflexión de que por qué sufren los justos y de que a pesar de eso, a pesar de nuestras circunstancias, tenemos que seguir firmes en el Señor, tenemos que seguir siendo creyentes fuertes, hermanos, en la palabra del Señor. A pesar de eso, Satanás no nos puede ganar, hermanos. Satanás no nos puede vencer. Amén. Sus intentos de doblarnos, sus intentos de quebrarnos, hermanos, si nosotros somos apartados del mal y temerosos del Señor, como lo era este varón, no nos van a poder hacer nada. Satanás conocía por fuera a Job, de nombre, sabía quién era, lo había visto, cómo era próspero, cómo era rico, cómo era bendecido, cómo tenía muchos hijos e hijas, ganados, tierras, propiedades, casas, etcétera. Sabía también que era un hombre temeroso de Dios, pero él no sabía que su corazón estaba firme, hermanos. Por eso lo quiso probar y por eso le dijo al Señor, porque él sabe que Dios sí conoce nuestro corazón, hermano. Amén. Entonces, Job también nos enseña eso, hermanos, que no nos dejemos desanimar, no nos dejemos derrotar, no nos dejemos someter por las presiones que están a nuestro alrededor, porque entonces sí, en ese momento Satanás entra, pero mientras nosotros estemos fuertes, hermanos, estemos leyendo, estemos orando en comunión con el Señor, Satanás no conoce nuestro corazón y no sabe que realmente de nosotros habita el Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Entonces tengamos esa esperanza, hermanos, de que estamos leyendo, de que estamos aprendiendo, de que nos estamos fortaleciendo para que solamente el Señor sepa lo que hay en nuestro corazón, y podamos seguir adelante en la obra, en el ministerio. Amén, hermanos. Este es el libro de Job, de eso trata el libro de Job. Su contenido es el siguiente. Son 7 partes en las que lo vamos a esquematizar, en las que se esquematiza el libro, en las que se separa 7 temas principales, que son primeramente el prólogo, donde se nos cuenta pues todo lo que pasó con Job, ¿verdad? Todos los infortunios que él vivió a raíz de esta prueba, de esta envidia que Satanás tenía hacia él. Luego el debate entre Job y sus amigos, que pues abarca gran parte del libro de Job. Un himno a la sabiduría, que es el capítulo 28. La defensa de Job, cómo se defiende él ante sus amigos, ¿sí? Cómo les dice, es que yo no he pecado, porque básicamente lo que sus amigos le decían es que esto no te pasó porque sí. Si esto te pasó porque hiciste algo malo, porque tienes un pecadote escondido, es que no puede ser que eras rico y ahorita ya no tienes nada. Esos eran sus amigos, hermano. Eso es lo que le estaban diciendo a Job. Es que algo malo hiciste, es que algo malo escondes. Entonces Job dice, pues no, para nada. Sí, aquí hay un pasaje muy hermoso donde dice Job que él sabe que su defensa, que su justicia viene del cielo, que su defensa viene de lo alto, que su juzgador, su juez, está en el cielo, dando a entender pues que yo he hecho las cosas bien, Señor, ayúdame por favor a salir de esta situación tan grave por la que estoy atravesando. Luego viene la intervención de Eliú, que era otro de sus amigos.
igual la respuesta de Job diciendo, pues es que yo no he hecho nada malo. Y por último el epílogo, donde se nos narra cómo después de todas estas pruebas a Job se le restituye, hermanos, ¿sí?, todavía más de lo que él tenía, de lo que él había tenido, llega a tener todavía mucho más, hermanos. Amén. Entonces este es el libro de Job, un libro muy hermoso, un libro que nos ayuda, hermanos, a entender por qué estamos sufriendo, hermanos. Un libro que tal vez en medio de todas estas calamidades que estamos viviendo, en medio de nuestras enfermedades, de nuestras deudas, en medio de todos los problemas familiares, de todos los problemas laborales, este es un libro, hermanos, que nos enseña que seguir adelante, hermanos. Si usted, si yo somos temerosos del Señor y apartados del mal, pues el Señor va a restituir, hermanos. Amén. Tengamos eso en nuestro corazón, no dejemos que entre el enemigo, que nos conozca sí, que sabe quiénes somos sí, pero no sabe qué hay dentro de nosotros, no puede entrar, no lo dejemos entrar, hermanos. No dejemos que la desesperación, que la ansiedad, que la tristeza, la preocupación, los afanes nos hagan abrir nuestro corazón a cosas que no le debemos abrir, hermanos. Amén. Cuidemos eso, hermanos, por favor, se los pido, los exhorto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tengamos nuestro corazón cuidado para que al final, hermanos, se pueda escribir de nosotros, decir que el Señor nos ha restituido. Amén, hermanos. Este es el primero de los 5 libros históricos, el libro de Job. Y luego viene el libro de los Salmos, el libro más grande de la Biblia, el libro, por obvias razones, pues más grande, más extenso de estos 5 libros poéticos y sapienciales, y el libro en el que vamos a entrar un poquito más a fondo, hermanos, por las diferentes composiciones que tiene, ¿sí?, por los diferentes temas que hay que ver. Tal vez los otros 4 los voy a ver un poquito más rápido, pero en este sí hay más cosas que estudiar, hermanos. Amén. Bueno, su nombre original, como ya alguna vez nos lo había comentado nuestro hermano Oscar en un servicio de domingo, es Tehilim, que Tehilim pues quiere decir eso, es cántico, alabanza, ¿sí? Y es un compendio de cánticos, de poemas y oraciones que nacen directamente del corazón del adorador, que toma la palabra, que usa la palabra, incluso en ocasiones la música, hermanos, para expresar a Dios su sentir acerca de diferentes aspectos, acerca de diferentes temas, ¿sí? De luchas y esperanzas, de triunfos y fracasos, de adoración y rebeldía, de gratitud y arrepentimiento, por mencionar algunos, ¿sí, hermanos? Entonces, ¿qué es un salmo? Es eso, es un poema, es un cántico, una alabanza, una canción, hermanos, donde el salmista, quien quiera que fuese, usaba sus palabras, usaba lo que había dentro de su corazón para expresarle a Dios lo que sentía en ese momento, ¿sí? Para decirle: Señor, estoy triste, estoy desesperado, estoy contento, ayúdame, guárdame, líbrame de mis enemigos, gracias por la victoria, gracias por el trono, gracias por el reino, etcétera, hermanos. Y hay también los libros de los salmos tienen cantidad de temas, son 150 salmos, son 150 capítulos, pues abarcan cantidad de temas tremendos, hermanos, que vamos a ver rápidamente, pero tomándonos un poquito más de tiempo que en los otros libros. Ahorita vamos a ver por qué. Ya se los comentaba el domingo anterior, no este que pasó, sino el otro, que hay 12 categorías de salmos, hermanos, que vamos a ver ahorita. ¿En qué consisten? ¿Cuáles ejemplos tenemos de esos salmos? Para aprender un poquito más, ¿sí? Muchas veces pues lo leemos o leemos los salmos sin saber de qué se tratan, se nos hace bonito, tal vez nos inspira, nos habla el Señor, pero vamos a entender un poquito más en qué contexto fueron escritos. Amén, hermanos. Bien, aquí está. Las categorías de los salmos. A lo largo de este libro podemos encontrar 12 categorías, ¿sí?, diferentes, que serán explicadas a continuación. Hay 12 categorías de salmos diferentes. Ojo, esto es diferente a los 5 libros que componen los salmos. ¿Sí? El libro de los salmos está dividido en 5 libros, y dentro de esos 5 libros se encuentran distribuidas todas estas 12 categorías distintas de salmos, y vamos a irlas viendo ahorita
una por una, ¿sí? La primera de ellas son los himnos, ¿sí? El más conocido, el más famoso, tal vez el que todos sabíamos, que los salmos son himnos, son canciones, cánticos, poemas dirigidas hacia el Señor y son utilizados en la alabanza, ¿sí? Como por ejemplo el Salmo 8, el Salmo 15, el 24, el 29, etc. Estos son solo algunos ejemplos, hermanos, que yo los exhorto a que leamos ahí en casa. Ahorita pues por el tiempo no podemos pararnos a leer los salmos y porciones o la totalidad de ellos por el tiempo que tenemos, ¿verdad? Pero yo los exhorto a que ustedes lean alguno de estos salmos para que encuentren de qué maneras son usados para alabar al Señor, ¿sí? Luego, la categoría número 2, lamentos o súplicas, ¿sí? Hay súplicas tanto individuales como colectivas, es decir, de una sola persona o de un grupo de ellas, de todo el pueblo, hermanos, de una tribu, de un ejército, etcétera. Y son peticiones de auxilio por causa de una aflicción, ¿sí? Entonces, primero son utilizados para alabar a Dios, puramente, ¿sí? Después, para pedir ayuda al Señor, para pedirle auxilio en medio de una aflicción. Ejemplos, tenemos los salmos del 3 al 7, el 9, el 10, el 12, el 14, el 17, etcétera. De igual manera, hermanos, yo los exhorto a que los podamos leer en nuestra casita, tengamos nuestra Biblia a la mano. Es por eso que a veces les pido que, bueno, no a veces, siempre les hemos pedido que tengan ahí su Biblia a la mano, hermanos. Ahorita a lo mejor usted pausa tantito el video y se pone a leer, no sé, el Salmo 10, a ver qué súplica está escrita ahí, o el Salmo 24, a ver qué alabanza está escrita ahí. Amén, hermanos, para ir entendiendo un poquito más de qué estamos hablando. Seguimos con otras 3 categorías. La número 3 son cantos de confianza. En ellos se expresa la certidumbre de que Dios nos va a ayudar, ¿sí? En estos no es el pedir ayuda, no es el alabar, sino es decir, el Señor está conmigo, ¿sí? Como vemos aquí el Salmo 23, un ejemplo claro: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces el Señor está conmigo, yo sé que voy a estar bien, a pesar de lo que esté viviendo, ¿sí? Esos son los cantos de confianza, pero fíjense bien, son cantos, ¿sí? Luego viene el número 4, que son acciones de gracias. Este ya es expresiones, o estos son, mejor dicho, expresiones de gratitud por la ayuda recibida. Es decir, una vez, por ejemplo, que yo acá estaba pidiendo ayuda, ¿sí? Bueno, pues cuando ya el Señor me respondió, tenemos estos salmos que son para dar acciones de gracia, ¿sí? Y tal vez no necesariamente por la ayuda recibida, simplemente agradecer al Señor por la vida, por el nacimiento de un hijo, porque tenemos un trabajo, porque podemos estar en la iglesia, etcétera, ¿sí? Son, por ejemplo, Salmos 30, 32, 34 y algunos otros. Y luego viene la quinta categoría, que es muy interesante, hermanos, que son salmos que son relatos de la historia sagrada. Son historias que narran la intervención de Dios a favor de su pueblo. Por ejemplo, los salmos 78, 105, 106, 135 y 136. Este sí vamos a leerlo porque es un poco distinto del concepto que nosotros tenemos de los salmos, para que veamos en un ejemplo, ¿sí? Por mencionarles uno, vamos a leer un pasaje, una porción del Salmo 135. Fíjense, Salmo 135, versículos del 8 al 12, nada más. Amén, hermanos. Salmos 135, versículos del 8 al 12, dice: Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Y le dio la tierra de ellos en heredad a Israel, su pueblo. Amén. Sí, hermanos, entonces si ven ahí en ese pasaje, en esos versículos, se nos está narrando en un salmo parte de la historia del pueblo de Israel. Entonces esto es muy interesante, hermanos, porque aquí nos damos cuenta de que los salmos no son solamente cánticos, acciones de gracias, peticiones de ayuda, sino que también nos hablan de la historia del pueblo de Dios a través de los tiempos. Sí, hermanos, ahorita vamos a ver por qué, ¿sí?
Cuando hablemos un poco de sus autores, vamos a ver por qué. Bueno, otras cuatro. La primera es las 6 salmos reales. Son salmos que se usaban en ocasiones especiales de la vida de un rey. Sí, por ejemplo, el Salmo 2, el 18, el 20, el 21, como leíamos el domingo anterior también. El Salmo 21, explicábamos que estos eran salmos que se usaban cuando un rey era coronado, cuando se casaba, cuando tenían un hijo, etcétera. Así, cuando eran ocasiones especiales para los reyes. Por ejemplo, este Salmo 21 que lo leímos nos habla, mejor dicho, acerca de la victoria, del respaldo, de la confianza que tiene un rey en Jehová, en que va a derrotar a sus enemigos, por mencionarles un ejemplo, ¿verdad? Luego viene otra categoría, son los salmos sapienciales, es decir, salmos de sabiduría, salmos que nos enseñan acerca de la vida humana. Por ejemplo, aquí vemos el 1, el 37, el 49, el 73, el 1, que pues yo creo que es el más conocido de estos, donde nos dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de pecadores, ni silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita, y en ella está su deleite, medita de día y de noche. Vemos que ese es el Salmo 1, donde nos habla acerca de la vida del hombre, ¿sí? De qué consecuencias, de qué beneficios o perjuicios puede traer el seguir a Jehová, el seguir al Señor, o estar en contra de Él, o hacer lo malo. Este salmo, de hecho, es muy parecido a pasajes de Proverbios, hermanos, ¿sí? Porque es un salmo sapiencial, es un salmo que nos enseña acerca de sabiduría. Luego vienen la categoría número 8, salmos de adoración y alabanza, que también son los más conocidos, ¿sí? Pues no hace falta decir más, son salmos para adorar, para alabar al Señor, para cantarle a su nombre, ¿sí? El Salmo 15, el 24, el 50, el 66, el 68. Si nos fijamos, el 24 está repetido de la primera categoría. Luego viene, que son los himnos, luego viene el Salmo número 9, que son los salmos de peregrinaje. Estos los entonaban los peregrinos cuando iban camino a Jerusalén. Aquí se me borró el salmo. Y luego vienen los salmos de género mixto, es decir, salmos que tenían o que están compuestos de diferentes categorías, de estas categorías, que no tienen un género o una categoría en específico, sino que son un compendio o una mezcla de varias de ellas, ¿sí? Luego vienen los salmos acrósticos. Al igual que en español, hermanos, recordemos que un acróstico es formar con las primeras letras de una palabra, empezar a formar oraciones a partir de ellas. Por ejemplo, con la letra Salmos, ¿no? Con la S poner aquí Salvador, con la A alabanza, con la L loor, con la M más que vencedor, con la O oro, con la S siempre fiel, etcétera, ¿sí? Es decir, con la primera letra con cada una de las letras de una palabra, cada una de ellas se convierte en la primera letra de otra oración que va saliendo de ahí. Bueno, pues también hay salmos acrósticos que empiezan con letras diferentes del alfabeto hebreo. El ejemplo más claro que puedo yo ver, hermanos, es el Salmo 119, donde ustedes, si ven en los títulos, miren, vamos a verlo, si pueden buscarlo también ahí en su casa, el Salmo 119. No lo vamos a leer, hermanos, no lo vamos a leer. Nada más quiero que veamos aquí una cuestión que a lo mejor la hemos visto, pero no sabemos qué es. Si vemos, hermanos, en el Salmo 119, en el primer título, dice la Biblia Reina Valera dice excelencia de la ley de Dios. Y luego abajito dice Aleph. Esa Aleph, hermanos, esa palabra es la letra o es el nombre de la primera letra del alefeto hebreo. Si los hebreos no tienen un alfabeto, para ellos es un alefeto. Entonces, Aleph es la primera letra de este alefeto, de este conjunto de letras hebreas. Después, por ejemplo, antes del versículo 25 dice Dalet, que sería la segunda, ¿sí? Y luego antes del versículo 33 dice G, dice HE, dice E, que es otra letra. Luego antes del versículo 41 dice Bau, antes del 49 dice Saín, antes del 57 dice Chet, antes del 65 dice Tet, antes del 73 dice Yod, etcétera. ¿Sí, hermanos? No sé si se habían fijado en eso, pero tiene esos pequeños subtitulitos que en realidad es la letra
con la que está empezando todos esos versículos. Y es la primera letra con la que empieza toda esa poesía, todo ese escrito. Por ejemplo, antes del versículo 1, la letra Aleph, bueno, empieza con esa letra Aleph del alefeto hebreo, y ya de ahí pues se desarrolla toda la idea. Sí, ese es un salmo acróstico. Entonces, eso significan, hermanos, las letritas que están antes de ciertos versículos del Salmo 119. Y por último, las imprecaciones. ¿Qué son las imprecaciones, hermanos? ¿Qué es una imprecación? Bueno, es un clamor desesperado pidiendo salvación al Señor, pero no solamente eso, hermanos, ¿sí? Porque no es un salmo de auxilio como los que ya vimos en otra categoría, sino que aquí, además de que pides salvación, también estás pidiendo que caigan los peores males, los peores castigos, las peores catástrofes sobre tus enemigos. Eso es imprecar, eso es hacer una imprecación. Es decir, Señor, sálvame por favor, estoy destrozado, estoy deshecho, pero que mis enemigos sufran también por lo que me hicieron. Derrótalos, destrózalos, Señor. ¿Sí? Eso es imprecar, eso es hacer una imprecación. Entonces, ¿son diferentes a los salmos de auxilio? Sí. ¿Por qué? Porque no nada más piden rescate desesperadamente, sino que también piden que se castigue a quienes me están haciendo sufrir. Eso es una imprecación. Vamos a ver, por ejemplo, ahí el Salmo 58, del 6 al 11, para que nos quede un poquito más clara esta idea. Amén, hermanos. Salmos 58, versículos del 6 al 11. Búsquenlo ahí en su Biblia, hermanos. A mí aquí se me está perdiendo. Bien, fíjense, dice. Antes, en el título, si ustedes lo leen, dice plegaria pidiendo el castigo de los malos. Entonces dice en el 6. Dice, oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos, sean disipados como aguas que corren, cuando disparen sus saetas sean hechas pedazos, pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto no vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Amén, hermanos. Ese es un ejemplo de una imprecación, es decir, no solamente rescátame, Señor, sino como es aquí, que sean despedazados, que sean quebrados sus dientes, que sean quebradas sus muelas, que sus saetas no prosperen, cuando disparen, que se quiebren. Eso es una imprecación, eso es imprecar, es decir, básicamente es desearle el mal a alguien que me está haciendo mal a mí. ¿Sí? Esos son los salmos de las imprecaciones, o las imprecaciones mejor, que se encuentran dentro de los salmos, aquí en estos pasajes que vemos, Salmos 58 del 6 al 11, 83, 109, 137. Leamos también esto, hermanos, para que entendamos de qué está hablando la palabra del Señor. Amén. Entonces, estas son las 12 categorías, hermanos, que la palabra del Señor, o en la que están divididos los salmos dentro de la palabra del Señor. Si nos fijamos, hay diferentes temas, hay diferentes variaciones que tratan los salmos aún dentro de un mismo libro, ¿sí? Estas son las 12 categorías que tienen los libros de los salmos. Y luego vamos a ver el contenido del libro. Como les decía, son 5 libros, hermanos, ¿sí? El libro de los Salmos está dividido en 5 libros. Hay Biblias que sí dice así, al inicio del primer Salmo dice el libro 1, y ya, vienen todos los Salmos. Pues se termina el libro 1 y antes del Salmo 42, por ejemplo, dice libro 2. A ver, fíjese en su Biblia, hermanos, si viene así, abra su Biblia en el Salmo 1 y fíjese si ahí antes del Salmo 1 dice libro 1. Sí, déjenme ver si la mía está así, para darles un ejemplo. Sí, miren. Bueno, a lo mejor no lo van a alcanzar a ver, pero, por ejemplo, aquí dice Salmos, ¿sí? Este es el Salmo 1, y antes del Salmo 1, aquí dice libro 1, ¿sí? Y así dice, por ejemplo, cuando se acaba el 41, antes del 42, también aquí arriba dice libro 2. Búsquenlo en su Biblia, hermanos, para ver si está así, para que vean
que ahí está algo que tal vez nunca habíamos notado, pero los salmos están divididos en 5 libros. Estos no están separados por tema ni por autor, están más o menos separados por cantidad, hermanos, pero no hay una clasificación especial que se le dé a los libros. Simplemente son 5 libros distintos, y dentro de estos 5 libros se encuentran las 12 categorías que ya vimos anteriormente. Ahora, tome su pluma, tome su libreta, hermanos, porque vamos a hablar de algo que por cuestiones de espacio también, hermanos, no está incluido en las diapositivas. En el material tampoco está incluido, hermanos. Este es pues el enriquecimiento que se va haciendo del mismo material conforme uno va investigando, conforme el Señor nos va dando revelación, se van agregando otras cosas. Bien, decíamos que el libro de Job, según la tradición masorética judía, fue escrito por Moisés. Bueno, pues el libro de los Salmos, hermanos, tiene diferentes autores. Déjenme ver, aquí son 6 autores distintos. El más conocido de ellos, el más reconocido, es el rey David, ¿sí? David, el hijo de Isaí, padre de Salomón, de la tribu de Judá, el más pequeño de sus hermanos, ese David, hermanos, ¿sí? Él es el más conocido y generalmente se tiene la creencia de que él escribió todos los salmos, hermanos, pero no es así, no es así. Sí escribió una gran parte de ellos, pero no todos. Por ejemplo, estos 3 primeros libros, también según los estudios, ¿verdad?, según la tradición, fueron escritos por el rey David, excepto algunos, 1 o 2 salmos de cada uno de estos libros, pero la mayoría de estos 89 libros fueron escritos por David. Además, por ejemplo, del libro, si aquí por ejemplo del libro 4, también escribió el Salmo 103 y escribió 18 salmos del 18 salmos del libro 5, ¿sí? Eso fue lo que escribió el rey David, no los escribió todos. Ahora, ¿quiénes escribieron los demás? Bueno, hay salmos, hermanos, que dicen que son o que fueron escritos por Asaf, o canción de Asaf, o así mencionan a Asaf. Bueno, pues ¿quién era Asaf? Asaf era un levita, era uno de los 3 cantores principales del coro de los levitas. Él escribió también 12 salmos. Sí, Asaf era un descendiente de la tribu de Leví, uno de los 3 cantores principales de los que dirigían el coro. Entonces, dentro de esa alabanza que ellos dirigían, pues a él le nació, por la inspiración del Señor, le nació escribir 12 salmos diferentes. Después hay otros 11 salmos, hermanos, que fueron escritos por los hijos de Coré. ¿Recuerdan quién es Coré, hermanos? ¿Quién se acuerda por ahí de quién es Coré? A ver, se los voy a dejar de tarea, escriban en el chat, escriban en los comentarios. ¿Se acuerdan quién fue Coré? ¿Sí? Bueno, pues Coré tuvo 3 hijos. Sus 3 hijos eran levitas, también eran parte del culto que se llevaba en el templo, y ellos también escribieron 11 salmos. Es por eso que hay salmos históricos, hermanos, que hablan de lo que pasó cuando el pueblo salió de Egipto, cuando el pueblo vagaba por la tierra prometida, porque los hijos de Coré, al igual que su padre, estuvieron ahí, ¿sí? Acuérdense, hermanos, a ver si se acuerdan quién era Coré. Escríbanmelo ahí en los comentarios, escríbanmelo ahí en el chat, para ver qué tan bien andamos en la historia bíblica. Amén, hermanos. Después de los hijos de Coré, que escribieron 11 salmos, viene Moisés, a quien se le atribuye, igual según la tradición judía, según la tradición rabínica, el Salmo 90, ¿sí? ¿Por qué se le atribuye el Salmo 90? Porque es muy parecido, es sintético, ¿sí?, de los capítulos 32 y 33 de Deuteronomio, de una oración que hace Moisés en los capítulos 32 y 33. Entonces se le atribuye por eso el Salmo 90, porque es muy parecido el contenido de este salmo con los capítulos 32 y 33 de Deuteronomio. Eso también se lo dejo de tarea, véalo en su casita, estudie los 2 capítulos de Deuteronomio, 32 y 33, y luego lea el Salmo 90 para ver qué podemos encontrar ahí de similitudes. Amén. Luego viene Salomón. A Salomón se le atribuyen 2 salmos, el 72 y el 127, y luego viene otro autor más, que es Etán o Yedutún, al cual se le atribuyen 4 salmos. Entonces en total tenemos 6 autores, hermanos, del libro de los Salmos. El principal de ellos, el rey David, luego Asaf, un levita, ¿sí?, descendiente de Aarón, de los cantores principales del templo. Luego los hijos de Coré,
¿sí? Que aunque a su padre le haya ido mal, pues ellos se dedicaron a alabar al Señor. Luego Moisés, Salomón y Yedutún o Etán, ¿sí? Así como suena, Etán, así se escribe, ¿sí? Estos son los 6 autores, hermanos, que al menos por el pueblo de Dios, por el pueblo israelí, los judíos, reconocen como autores del libro de los Salmos. Amén, hermanos. Es muy importante también a veces que entendamos bajo qué contexto, como lo vimos en la lección número 1, fueron escritos los libros, fueron escritos los capítulos, para que podamos también captar la idea. Acuérdense que eso es parte de la predicación expositiva que siempre enseñamos aquí en la iglesia, que hay que estudiar el texto en su contexto, ¿sí? El pasaje en su contexto, de qué estaba rodeado el autor, qué estaba viviendo, qué escribió antes, qué escribió después. Pues es importante, hermanos, los autores, las circunstancias, las vivencias. Eso es importante para entender por qué los salmos tratan de eso. También les dejo una pregunta ahí. ¿Quién creen que haya escrito los salmos de imprecaciones? Ahí se los dejo. De estos 6 autores, ¿cuál creen ustedes que haya escrito esos salmos de imprecaciones donde dice: Señor, defiéndeme, pero destruye a mis enemigos? Amén. A ver, pónganme ahí la respuestita en el chat o en los comentarios. Amén, hermanos. Bueno, pasemos al siguiente libro, el libro de los Proverbios, hermanos, un libro hermoso también, ¿sí? Este libro, lleno de la sabiduría, necesaria para el diario vivir, no se rige por mandamientos o leyes, sino por temas propios de la existencia humana, individual o colectiva o grupal, congregacional. Su nombre original es Mishlei, ¿sí? Mishlei, ¿qué quiere decir eso? Sí, como un proverbio, como un consejo. Eso es lo que significa la palabra Mishlei. Bueno, este libro de Mishlei, hermanos, es importante que entendamos esta parte de aquí, ¿sí? No son leyes, hermanos, no son mandamientos. Los proverbios no son parte de la ley de Dios, ni siquiera para el pueblo de Israel. Los proverbios son consejos, hermanos, sí, son temas propios de la existencia humana que nos enseñan. Los proverbios nos enseñan o tratan de enseñarnos, de transmitirnos, nos transmiten temas esenciales como la crianza de los hijos, la relación en un matrimonio, entre amigos, la relación en congregaciones y hermanos en grupos. Alaba, por ejemplo, a la mujer virtuosa, alaba la sabiduría, etcétera. Así, tantos temas que tenemos aquí, ahorita los vamos a ir viendo así sintéticamente, no podemos estudiar todo, como ya lo sabemos, pero esos son los proverbios. Es importante que entendamos que no son leyes, pero que no por eso digamos que entonces no son inspirados por Dios. Claro que son inspirados por Dios, hermanos, y son consejos que el mismo Señor nos da para evitarnos tantísimos males que luego nosotros mismos nos buscamos, ¿sí? Entonces, el libro de los Proverbios está conformado por 7 colecciones, así como el libro de los Salmos está dividido en 5 libros, dentro del libro grandote, del libro principal, pues aquí tenemos 7 colecciones y un apéndice. ¿Qué es un apéndice? Un apéndice es una parte de los libros, hermanos, que está dentro del libro, pero que no necesariamente pertenece al tema central de todo el libro. Eso es un apéndice. Por ejemplo, en los libros de cálculo, de física, de geometría, generalmente vienen apéndices, hermanos, al final de los libros, donde vienen fórmulas, ¿sí? Fórmulas para derivar, fórmulas para integrar, fórmulas para poder resolver el teorema de Pitágoras. O en los libros de español vienen las abreviaturas, ¿sí? ¿Qué significa tal abreviatura? Como un tipo de diccionario, un glosario. ¿Sí? Esos son apéndices, es decir, son partes que sirven, que pertenecen al libro físicamente, pero temáticamente no necesariamente están relacionadas con el libro. El último capítulo de Proverbios es así, ¿sí? Y bueno, vamos a ver aquí las 7 partes y el apéndice. Bueno, la primera parte, tiene una introducción, ¿sí? Que es los versículos 1 al 7 del capítulo 1. Luego la primera colección son los poemas, la segunda colección Proverbios de Salomón, la tercera Palabras de los sabios, la cuarta Dichos de los sabios, la quinta otra vez Proverbios de Salomón, la sexta Palabras de Agur. Ahorita vamos a ver quién fue Agur. La séptima colección Palabras del rey, aquí me equivoqué, es el rey
palabras del rey Lemuel, vamos a ver quién era el rey Lemuel, y apéndice, elogio de la mujer virtuosa, ¿sí? Entonces, ¿por qué es un apéndice? Porque es un capítulo entero, hermanos, dedicado a elogiar a la mujer que cuida su casa, que cuida a su marido, que es temerosa de Dios, que es obediente, que es sumisa, pero que también pues tiene la fuerza, hermanos, para salir adelante con su familia. Es un tema especial, se le dedica pues casi un capítulo completo, ¿sí?, al tema de elogiar a las mujeres hermosas y virtuosas que tenemos a nuestro alrededor. Amén, hermanos. Bueno, aquí por ejemplo, hablando ya un poquito de los autores, Salomón, la mayoría de los proverbios, prácticamente todo el libro del versículo 1 al 29, fueron escritos por Salomón. Se le atribuyen a él, sí, que él los escribió, aunque por ejemplo aquí estos dichos de los sabios o palabras de los sabios, aquí se cree que no necesariamente fueron escritas por él, pero sino que él las recopiló, sí, él las juntó y las escribió en todo el libro, o las incluyó cuando estaba escribiendo todo el libro de los proverbios, sí. Salomón pues sabemos que es conocido por excelencia como el rey sabio, entonces aquí en este libro es donde principalmente plasmó esa sabiduría, hermanos, que vino de parte del Señor. Eso es muy importante recalcarlo, que esa sabiduría fue la que él le pidió al Señor antes de llegar al trono o estando ya en el trono, donde el Señor le dice, pídeme lo que quieras, y él pide nada más sabiduría y Dios se la da en abundancia, ¿sí? Tanto así pues que escribió en los Salmos, escribió Proverbios, Eclesiastés, Cantares, y que era famoso en todo el mundo por su sabiduría, ¿sí? Luego viene, por ejemplo, la sexta colección, otro de los autores, Agur. ¿Quién era Agur? Bueno, déjenme leerles aquí mis notas. Agur, hijo de Jaque, ¿sí? Era un árabe, ¿sí? Era una persona árabe. Era de los hijos de Ismael, según mencionan también los estudios de los sabios judíos. Era de los hijos de Ismael, es decir, era de la tierra de Arabia, del norte de Arabia, y él escribió esta parte de los proverbios, ¿sí? Esta podríamos decir que es también como un añadido, aunque el tema sí va ligado al tema completo o al tema total del libro, pero pues fue escrita ya por otra persona, por una persona que incluso pues no era de parte del pueblo de Dios, no era parte del pueblo de Israel, pero a pesar de eso hizo su contribución, una persona temerosa del Señor, que escribió el capítulo 30 del libro de los Proverbios. Y luego esta parte de esta porción del capítulo 31, escrita por el rey Lemuel, también un rey árabe, un rey también del norte de Arabia, que también temeroso del Señor, hermanos, el rey de la tribu de Masá, temeroso del Señor, pues escribió esta pequeña porción de los Proverbios. Entonces tenemos ahí tres autores: Salomón principalmente, Agur, un árabe temeroso de Dios que por la cercanía con la nación de Israel, pues conoció del Señor, tuvo temor, tuvo reverencia delante de él y escribió una parte de los Proverbios. Misma situación que con el rey Lemuel, ¿sí? Entonces este es el libro de los Proverbios, un libro hermoso también, hermanos, un libro que también nos enseña mucho. Recordemos, no son leyes, no son mandamientos, son consejos que el Señor nos da para poder tener una vida pues plena, ¿sí?, en Él. Este es el libro de los Proverbios. Luego vamos con el cuarto libro, que es el libro de Eclesiastés, cuyo nombre original es Kohelet. Este nombre quiere decir precisamente lo que quiere decir Eclesiastés, que es el predicador. Eso es lo que significa Eclesiastés, es el predicador, ¿sí? Entonces, Eclesiastés es un libro, hermanos, que trata acerca de temas diferentes, también escrito por Salomón o atribuido a Salomón, como la vida, la muerte, la sabiduría, la necedad, la riqueza y la pobreza, ¿sí? A pesar de tener un tono pesimista, el autor no menosprecia el valor de la vida. ¿Por qué tiene un tono pesimista? Porque yo creo que uno de los pasajes más conocidos de este Eclesiastés y que más se repite a lo largo de todo el libro es vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿sí? ¿En qué tono escribió eso Salomón o el autor? Pues en el tono de decir, si nosotros leemos el libro, él dice, pues es que yo he conocido todo, o sea, tengo riquezas, tengo sabiduría, tengo mujeres, tengo propiedades,
pues tengo todo lo que necesito alrededor, ¿sí? Pero a pesar de eso, me doy cuenta de que eso nada sirve, de que nada de eso es importante delante de la palabra del Señor, delante de la presencia del Señor. En ese tono es en el que escribe todo eso de que a veces nos empeñamos tanto, hermanos, en cosas vanas, ¿sí? En acumular cosas aquí o en darle importancia a temas, a situaciones que muchas veces no lo requieren, hermanos, no lo necesitan, pero nos afanamos, hermanos, le damos valor, le damos sentido a cosas que tal vez no lo tienen, hermanos, y en ese sentido, perdón por la repetición, por la redundancia, es que está escrito este libro, ¿sí? De que no nos afanemos, hermanos, ¿sí? Otra de las cosas que también, o otro de los pasajes muy conocidos también de Eclesiastés es el de todo tiene su tiempo, ¿sí? Tiempo de morir, tiempo de vivir, de sembrar, de cosechar, de cantar, de callar, de estar tristes, de estar alegres, etc. Entonces, es lo que nos quiere enseñar este libro, hermanos, ¿sí? Vayamos en el día a día sin afanarnos, sin darle valor a cosas que tal vez ni lo merecen, sin hacer, en pocas palabras, hermanos, una tormenta en un vaso de agua. Porque luego todo eso, hermanos, el querer tener más, el querer sentir una seguridad económica, una seguridad material, nos aleja de lo que principalmente debe ser importante por nosotros, que es como lo vimos en el libro de Job, ser temerosos de Dios y apartados del mal, hermanos. Pero cuando estamos afanados por tantas cosas, hermanos, ni nos acordamos del Señor, ¿sí? Entonces, en ese sentido está escrito este libro, ¿sí? En ese sentido está escrito el libro de Eclesiastés, en ese sentido, habló Salomón de decir, ok, sí, tienes cosas a tu alrededor, pero a fin de cuentas, lo primordial es que seas temeroso de Dios y apartado del mal, ¿sí? Que le demos a cada parte de nuestras vidas, al Señor principalmente, el tiempo, el esfuerzo, la dedicación que Él requiere. Amén, hermanos. Ese es el tema de Eclesiastés, el tema principal. Si vemos aquí, pues es el más chico o el más pequeño de los 5 libros. Solamente tiene 12 capítulos, pero están muy cortitos y se divide en 3 partes. La primera es la experiencia del predicador, es decir, lo que ha vivido, lo que ha tenido, lo que ha conocido, lo que ha experimentado, ¿sí? Y luego juicios en torno a la existencia humana, es decir, en base a todo lo que ha vivido el autor, el rey Salomón, en base a todo eso, pues no fue que él se da cuenta de que el hombre está envanecido, el corazón de los hombres está envanecido por situaciones que a veces pues no valen la pena, no merecen el esfuerzo, hermanos, y son vanidades, son cosas que van a pasar, son cosas que el día de mañana ya no van a existir, ¿sí? Y bueno, pues una conclusión de todo el libro en sí, ¿sí? Es un libro pequeño, un libro muy bonito también. Los exhorto a que lo leamos, hermanos, ahí en casa, para que entendamos el valor que realmente le tenemos que dar a nuestra vida y sobre todo siendo hijos de Dios, ¿sí, hermanos? Y bueno, pasamos al último libro, que es el Cantar de los Cantares, o Shir Hashirim, como es su nombre en hebreo, que la traducción literal sería como el canto más sublime, ¿sí? O el poema más hermoso. Esa es la traducción literal que nosotros tenemos de este nombre de Shir Hashirim, es el Cantar de los Cantares, ¿sí? El más hermoso de los cantos, esa es la traducción, ¿sí? El canto más sublime, el más hermoso de los cantos, un libro, hermanos, también polémico, que muchos estudiosos consideran que no debería ser parte de la Biblia por lo que está escrito en él, ¿verdad? Quienes no lo han leído, pues yo les recomiendo también nuevamente en la almohada del Señor, hermanos, los exhorto a que lo leamos para que entendamos de qué estoy hablando, ¿sí? Las referencias que se hacen entre un esposo y una esposa, para muchos escritores, para muchos teólogos, tiene un tema sensual, hermanos, pero bueno, si lo vemos espiritualmente, que es con el fin que nosotros estamos estudiando la palabra del Señor, por eso es que este curso es conociendo la palabra de Dios, hermanos, para que sepamos realmente cuál es la intención por la cual está escrita o para la cual está escrita este libro, ¿sí? Está basado, como vemos aquí, en una expresión mutua de sentimientos de dos enamorados,
que es Dios, ¿sí? Y su pueblo, Dios y su pueblo Israel, o Dios, nuestro Señor Jesucristo, con nosotros, su iglesia, ¿sí? Es una expresión de amor, hermanos. Básicamente de eso trata. Son poemas que se dedican el uno al otro, el esposo a la esposa, en capítulos, en porciones que hablan los dos juntos o cantan los dos juntos, ¿sí? Pero expresándose ese amor, sí, expresándose el decir yo doy todo por ti, sí, y el decir pues yo también por ti lo voy a entregar todo, yo quiero estar contigo, yo anhelo estar contigo, sí, pero no lo veamos con ese tema sensual que muchos pretenden que así es, hermanos, y no lo es así, sino veámoslo con la sabiduría del Señor, hermanos, sí, veámoslo con la sabiduría de que el Señor quiere estar con nosotros, de que el Señor ama a su pueblo, el Señor Jesucristo ama a su iglesia, hermanos, y lo que Él más anhela es estar cerca de nosotros, que nosotros, como para un esposo, su esposa es lo más amado, es lo más preciado, es un don invaluable, hermanos, para el Señor Jesucristo, su iglesia, así es. Y para nosotros esa iglesia, hermanos, la esposa, la novia, el novio, Jesucristo, debe ser lo mismo. Amén, hermanos. Esa es la intención, ese es el tema que trata este libro. No lo veamos, hermanos, como una simple novela romántica, sí, como poemas de amor que se dedican los unos a los otros, sino que espiritualmente, hermanos, pidamos revelación al Espíritu Santo para entender qué es lo que nos quiere hablar por medio de este libro, de qué manera el Señor nos ama y nosotros debemos amarlo a Él también, hermanos, ¿sí? Porque hay pasajes, por ejemplo, en los que el esposo sí menciona que eres la más bella de las mujeres, ¿sí? Y tus cabellos son como el monte, ¿sí? Tus labios y tus ojos, pero expresando su amor, expresando el deseo, hermanos, de estar, ¿sí? Cerca de su esposa, el deseo del Señor de estar cerca de su iglesia, de que veamos, hermanos, que Él nos ama por encima de todo, por sobre todas las cosas, y que nosotros aprendamos también a amarlo así. Amén, hermanos. Este libro es pequeño también. Aunque tenga 8 capítulos, es más extenso que el libro de Eclesiastés, que tiene 12 capítulos, es decir, son 8 capítulos pero más largos. El de Eclesiastés son 12 pero más cortos, ¿sí? Los capítulos entre sí. Solamente está dividido, es sencillo, es el título, ¿sí? Que es el Cantar de los Cantares. Y bueno, vienen ya los cantares, los poemas que se dedican el esposo a la esposa o los dos juntos mutuamente cantando declarándose su amor juntos. Sí, hermanos, es un libro muy bonito también, hermanos, como lo son estos 5 libros. Estos 5 libros en especial tienen un tono, podamos decirlo así, hermanos, tal vez más tranquilo, porque no habla de leyes, ¿sí? No habla de mandamientos, no habla de profecías, no habla de reyes desobedientes, de profetas duros que tenían que ir, hermanos, a llevar la palabra al pueblo, que era duro de servicio, no habla de rebeliones, no habla de pecados como los hijos de Elí, los hijos de Samuel también, de la rebeldía de Saúl, ¿sí? Del engreimiento que tuvo Saúl, del pecado de David, etcétera. No nos habla de eso, hermanos, de batallas, de las conquistas de Josué, de Gedeón, etcétera, sino que es un libro precisamente más poéticos, libros que nos pueden inspirar, hermanos, más por la forma en la que están escritos, a alabar al Señor, a exaltar su nombre, a darle gloria, a darle gracias, hermanos. Y vamos a ver que como conclusión son libros que no solamente están llenos de sabiduría y pasajes escritos en forma poéticamente bella, sí, hermanos, no son solamente libros bonitos, sino que también son libros que tienen enseñanzas de vida que nos impulsan a confiar en el Señor y buscar de Él en medio de cualquier circunstancia o situación que se esté viviendo, ¿sí? Ejemplo de Job, ejemplo de David escribiendo estos salmos de imprecaciones, salmos de auxilio, ¿sí? Ejemplo
de Eclesiastés ya lo veíamos, démosle sentido a nuestra vida. No vivamos ahí nada más que nos lleve la corriente, que nos lleve el aire, hermanos. Démosle sentido, busquemos al Señor, amémoslo por sobre todas las cosas, como en el libro de Cantares. Honremos su nombre, seamos temerosos de Él, hermanos, y tengamos siempre presente su palabra, ¿sí? Estos son los libros poéticos y los libros sapienciales. ¿Qué son poéticos? Bueno, ya vimos, ¿sí?, lo que es la poesía hebrea. Sapienciales, ¿por qué? Porque transmiten sapiencia, transmiten sabiduría, hermanos, y esa sabiduría que de parte del Señor fue depositada en estos hombres y que Él nos quiere enseñar a nosotros. Amén, hermanos. Sabiduría para tomar decisiones, hermanos, para hablar, para callar, ¿sí? Sabiduría para vestir, para tratar a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, ¿sí? Palabras de poesía, de amor, para exaltar el nombre del Señor, para alegrarnos por la salvación que el Señor nos ha dado, hermanos. Eso son los libros poéticos, amén, junto con los sapienciales, ¿sí? Y por último, hermanos, quiero que vayamos por favor ahí al libro de los Proverbios, en el capítulo 3, versículos del 1 al 8, también un pasaje muy hermoso, un pasaje que seguramente todos o la mayoría hemos leído, la mayoría conocemos, pero lo quiero poner como conclusión porque me parece, ¿verdad?, conforme a lo que el Señor me ha estado hablando, que en este pasaje podemos concluir, podemos incluir estos 5 libros que acabamos de ver. Amén, hermanos, ya estamos ahí. Proverbios 3, capítulo 3, versículos del 1 al 8, dice la palabra del Señor así: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén, hermanos, ¿sí? Qué hermoso pasaje donde están incluidos los 5 libros que acabamos de estudiar en este momento, ¿sí? Donde se nos exhorta a tener temor del Señor, a no apartarnos ni a un lado ni a otro y a seguir sus enseñanzas y sus palabras siempre. Amén, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, por esta hermosa enseñanza que tuvimos el día de hoy. La verdad es que yo soy el primero en gozarse, hermanos, cuando estamos estudiando, cuando estoy leyendo los libros. Obviamente no los leo todos, no me hubiera dado tiempo de leerlos los 5, pero voy leyendo pasajes, hermanos, voy estudiando para que el Señor nos hable a todos, hermanos. Primeramente a mí y luego a todos los demás. Amén, hermanos. Entonces, démosle gracias al Señor. Sigamos adelante, hermanos, no nos perdamos las transmisiones que ya esta semana están regresando a la normalidad, ¿sí? Veamos la transmisión de mañana miércoles, la del jueves, sábado y domingo. Amén, hermanos. Entonces, estemos atentos, como nos ha dicho el pastor, a las notificaciones de YouTube, a los mensajes que también nos manda por WhatsApp para estar siempre puntuales en todas las transmisiones. Amén, hermanos. Entonces, vamos a dar gracias, vamos a orar y a pedirle al Señor que nos guarde a todos y nos tenga con bien y que estas palabras que estudiamos hoy, hermanos, se queden en nuestro corazón. Vamos a dar gracias. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, por la bendición que nos has dado, Dios Santísimo, de poder estudiar una vez más tu palabra, Señor. Gracias por este nuevo año, Señor, que estamos comenzando, Padre, con pocos días apenas, Señor. Padre, pero te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú estés con nosotros, Señor. Como lo hemos aprendido, Padre, en esta noche, que sin importar, Señor, lo que esté a nuestro alrededor, Padre, nosotros estemos firmes, Señor, y que dispongamos en nuestro corazón, Padre, tener temor de ti, Señor, y apartarnos del mal, Señor. De tanta maldad, Padre, que nos rodea, Padre, siempre, Señor, en todos lados, Señor, a toda hora, Padre, que nos apartemos, Señor, de ella, Padre, y mejor busquemos tu palabra, Señor,
porque lámpara, Padre, es a mis pies tu palabra, Señor, y tú alumbras, Señor, nuestro camino, Padre. Que así sea, Señor, en medio de tanta oscuridad, Padre, que está rodeando, Padre, nuestras vidas, Señor. Guárdanos, Señor, líbranos de todo mal. Y permite, Señor, que esta palabra, Señor, rinda fruto, Señor, al 100% en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor. Sé exaltado por siempre, Dios. Amén. Amén, hermanos. El Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana. No nos perdamos nuevamente, les repito, la transmisión de mañana miércoles con nuestro pastor. Y que el Señor los bendiga a todos, hermanos. Nos vemos pronto. Hasta luego.